Ok, la dirigida número 1 está en Paella, así que la pueden abrir. Son 5 o 6 hojas, si no me recuerdo. Y el tema es cuentas nacionales. Entonces, cuentas nacionales en realidad es un tema muy amplio. Nos pasaríamos todo un semestre hablando solamente de cuentas nacionales, pero en este curso de Macroeconomía 1 vamos a darle prioridad a algunas cosas básicas que todo economista debe saber, que es el PBI, la inflación, la balanza comercial, la balanza de pagos, y también vamos a ver un poco sobre cómo se calculan esas variables, dónde las puedo encontrar. Hay siempre la duda de cuáles son las fuentes oficiales, cómo se construyen, todo eso vamos a verlo ahora. Entonces, el principal indicador de la economía es el PBI. Yo sé que a muchos no les gusta hablar, no les gusta decir que el PBI es la principal variable macroeconómica, pero eh, es así. El PBI se utiliza para decir cuánto ha crecido una economía, cuán bien está la sociedad económicamente. Como sabemos, esto es el Producto Bruto Interno, es decir, la suma de toda la producción realizada en el país. Y bueno, cuando lo dividimos entre la cantidad de población, que decimos N, que es el PBI per cápita, ¿no? Y este PBI per cápita es el que se utiliza usualmente para decir si el bienestar de las personas es bueno o está mal, estamos mal en bienestar económico. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que en promedio, cuánto de producción o cuánto ingresos tiene cada familia o cada persona. Entonces, seguro han escuchado noticias de economistas decir que el PIB per cápita es una medida inexacta de bienestar porque es una medida que no considera la heterogeneidad de, de familias, porque estamos hablando de un promedio, ¿no? Puede haber una familia que gane 0 soles al mes y una familia que gane 1.000 soles al mes, el promedio es 500, entonces estamos obviando la heterogeneidad, que hay uno que gana mucho y uno que gana nada, pero hasta hoy en día seguimos utilizando el PIB per cápita como medida de bienestar porque es muy fácil de entender y es muy fácil de calcular. Hay otras medidas de bienestar, evidentemente, pero son más difíciles de comunicar a la gente, más difíciles de calcular y más difíciles de entender. Entonces, lo más intuitivo para una sociedad es comunicar el bienestar por el PIB per cápita. Yo también soy un crítico del PIB per cápita. A mí me gustaría que tengamos otra medida de bienestar. Por ejemplo, hace algunos años se propuso una medida de bienestar multidimensional, donde consideremos si las personas acceden a salud, educación, todo eso. Pero evidentemente es muy difícil calcularlo. Eh, Hay que darle peso a cuánto preferimos de salud, cuánto preferimos de educación, qué es más importante, la salud, la educación. Entonces, es una discusión muy compleja, muy abstracta, y cuando sale el número, por ejemplo, de ese indicador, es difícil de comunicarlo a las personas, ¿no? Entonces, por eso es que hasta ahora seguimos utilizando el PIB per cápita. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo se construye este PBI? El PBI se construye de 3 formas. Hay 3 métodos para calcular el PBI. Seguro ya lo vieron en Introducción a la Microeconomía, lo vieron en noticias, y vamos a repasar un poquito sobre eso ahorita. Entonces acá vamos a poner que hay 3 métodos o 3 formas de calcularlo. Empecemos con el método de valor agregado. Luego pasemos a el método del gasto. Y luego por los ingresos. Al método de valor agregado también se le llama el de la producción.
o también a veces se le llama sectorial. Entonces vayamos primero por el más intuitivo, que es el del gasto, creo. Entonces ya hemos definido que el PBI es el valor de la producción final de todos los bienes y servicios en un periodo dado, usualmente en un año. Todo lo que se produjo en una sociedad, en un territorio como el Perú, en un año dado. Ojo que estamos hablando de lo que se produjo en un país, independientemente de que si lo produjo un nacional o un extranjero. No importa si la producción lo hizo una compañía extranjera o una compañía nacional, lo que importa es que se haya hecho dentro del país. Vayamos con el gasto. Resulta que en la economía hay varios agentes económicos y cada uno de estos agentes económicos demanda cierta cantidad de bienes y servicios. Las familias demandan bienes de consumo, las empresas demandan bienes de inversión, el Estado demanda eh, bienes y servicios que vamos a llamarle gasto público, y los extranjeros nos demandan a nosotros exportaciones. Pero nosotros también demandamos del exterior importaciones, ¿no? Por eso es que en neto, nosotros, nuestra relación con el exterior es lo que exportamos menos lo que importamos. Recordemos que lo que exportamos es lo que le vendemos al resto del mundo y lo que importamos es lo que le compramos al resto del mundo. Entonces, esa resta se va a llamar XN, que son exportaciones netas. Entonces, repasemos. Este consumo, que C, son bienes de consumo de las familias, de los hogares, y es todo lo que ustedes puedan imaginar y lo que compran de sus familias, ¿no? Alimentos, vestidos, inclusive Netflix, Spotify, laptops, todo lo que consumen como hogares está ahí. La inversión es relacionada a las empresas, puede haber inversión fija, inversión variable, pero se traduce en todo aquello que compran las empresas para desarrollar sus actividades económicas. Y hay una característica que aquí quiero que ustedes no olviden. Esta inversión no solamente es la inversión propiamente dicha, es decir, lo que compran en maquinarias, edificios, mantenimiento, eh, alquileres, electricidad, todo eso, sino también está la variación de inventario. ¿Y qué es la variación de inventario? Una empresa, por ejemplo, que produce autos, puede producir 1000 autos al año, supongamos, pero solamente vendió 800 autos al año. Esos 200 autos que están quedando sin vender, sí entran dentro del PBI. Entonces, para que entre al PBI, no necesariamente se necesita que el bien producido haya sido vendido, sino puede estar en stock. A eso se le llama variación de inventario. Esa parte que no se ha vendido es una variación de inventario positiva. Estoy en stock, tengo una cantidad ahí disponible para vender el siguiente año. Entonces, esto es importante porque cuando nosotros vamos a ir luego a la página del BCR, vamos a encontrar que esa variación de inventario a veces es grande y a veces también puede ser negativa. Y hay que entender por qué puede ser negativo. Entonces, ya les dije el ejemplo de qué es lo que es positivo. Cuando tenemos un stock que no hemos vendido, eso es positivo. Pero puede haber una variación de inventario negativa, que tiene que ver con lo opuesto. Que en un año yo haya tenido un pedido gigante de producción, pero, por ejemplo, me pidieron 1000 autos para que produzcan y ya me pagaron por los 1000 autos. Sin embargo, a fin de año solamente he producido 950 autos y me faltan entregar 50 autos. Ya he comprado los materiales para la producción,
ya está todo encaminado, el diseño ya está todo, pero más faltaron días para producirlo. Entonces, esos 50 autos que me faltan producir es una variación de inventarios negativa. Algo a lo que ya estoy comprometido a entregar, pero sin embargo no lo he podido realizar en el periodo donde me dio ese PBI. Entonces, a eso se le llama variación de inventario, que puede ser negativa y positiva. En gasto del gobierno, vamos a ver todo lo que es lo que gasta el gobierno en salarios, en remuneraciones, porque esos son servicios que nos dan los trabajadores. Y además también está todo aquello que se gasta en programas sociales, en construcción de colegios, todo lo que imaginan en gasto público, pero ojo que solamente es gasto público no financiero. Cuando digo no financiero, es que no está considerando los intereses. El gobierno, al igual que las familias y las empresas, también se endeuda. Y al momento de endeudarse, tiene que pagar intereses. Esos intereses son un desembolso que tiene que realizar el Estado todos los años. Ese desembolso se llama financiero, un gasto financiero. Ese gasto financiero no entra en el PBI. Entonces, eso también es un detalle que tienen que tener en cuenta, porque cuando vamos a ir luego a la página del BCR, vamos a encontrar que la parte del gasto financiero está en otra cuenta, no está en el PBI. Y bueno, y finalmente exportaciones netas, que ya explicamos de cosa era. Entonces, esto es la forma más fácil de medirla, de medir el PBI. Simplemente vamos a preguntar a estos agentes económicos, ¿no? Y es fácil, ¿no? Yo puedo ir a aduanas y preguntar cuánto fueron las exportaciones y las importaciones. Simple, voy a aduanas y ya está. De seguro no voy a saber la parte que es contrabando, ¿no? Por ejemplo, lo que viene de Bolivia, de contrabando, esos son importaciones, no las puedo medir. Pero la mayoría que sí se registra en las aduanas, sí lo puedo medir. Entonces, estas exportaciones netas es fácil de medir. Esto de gasto de gobierno, evidentemente por la ley de transparencia, sabemos exactamente cuánto es. Entonces, simplemente voy al MEF, le pregunto, o entro a la página del MEF, que tiene información. Eh, hay una página amigable, se me fue el nombre. Ok, pero ahí ustedes pueden revisar todo el gasto del gobierno. Entonces, eso también lo puedo medir muy fácil. Por ejemplo, inversiones. La inversión también lo puedo medir fácil, ¿no? Simplemente voy a esta inversión, podemos verlo desde las empresas formales y de las empresas informales. De las empresas formales, de seguro es fácil calcularlo. Voy a la SUNAT y en la SUNAT me van a dar información de cuánto es la inversión de las empresas formales porque lo tienen que declarar anualmente, ¿no? Entonces, sencillo. Pero hay otra parte que es la inversión de las empresas informales. En el caso del Perú, gran parte de la economía es informal. Entonces, esta parte de inversión no es fácil de calcular porque nuestra economía es básicamente informal. Y la parte del consumo sí es fácil calcular. Nosotros vamos a la encuesta nacional de hogares y felizmente tenemos una encuesta nacional de hogares muy bien desarrollada. En esa encuesta que se hace anualmente, le preguntan a las familias cuánto consumió de todos los bienes. Ustedes pueden entrar a la base de datos y les preguntan o al diccionario o al diccionario o al cuestionario también y les preguntan cuánto de azúcar consumió este año, cuánto de leche, cuánto de dulces, cuánto de chocolates, cuánto gastó en transporte, en vestimenta, en todo. Hay una lista gigante en esa encuesta donde tiene desagregado de todo lo que consume una familia. Y eso se promedia y se sabe más o menos cuánto gasta una familia, cuánto demanda una familia al año. Entonces, eso es fácil de calcular. Entonces, este método del gasto
es un método bastante preciso, sobre todo para economías como la peruana, donde tenemos una SUNAT, una aduanas y una encuesta nacional de hogares más o menos que se comporta o que tiene buen funcionamiento. Bueno, acá les faltaba decirle que esto de exportaciones netas también la vamos a llamar balanza comercial. Diego, Dime, una dime. pregunta. Sí. En el método del gasto, las importaciones se restan, pero estaba viendo de acuerdo a la lectura que en el valor agregado, en el método de la producción, se suman los derechos de importación. ¿Se debe porque este pago obligatorio va de dejar entrar el producto exterior a nuestro país? Es porque va a nuestra economía, ¿verdad? Sí, vamos a verlo en un rato, pero sí tienes razón. Ah, ya. Bien. Vamos a verlo con más detalle en un rato. Entonces, les decía que estas exportaciones netas también se le llama balanza comercial. La balanza comercial se busca de que esté en equilibrio, es decir, que sea cero, que lo que exportamos sea más o menos igual a lo que importamos. La intuición de esto es lo siguiente. Para comerciar con el exterior, nosotros tenemos que utilizar dólares, ¿no? No podemos pagar en soles, tenemos que utilizar dólares. Entonces, al momento de exportar, nosotros recibimos el pago en dólares, es decir, entra en dólares. Y al momento de importar, nosotros pagamos en dólares, es decir, sale en dólares. Entonces, ustedes imaginen una economía que solamente exporte. Es una economía donde solamente entran dólares, no salen dólares. Imaginen una economía que solo importa. Es una economía donde solamente salen dólares, no entran dólares. Entonces, es imposible que salgan dólares infinitamente, ¿no? Porque hay una cantidad de dólares en la economía. Va a haber un momento en el cual se va a acabar los dólares. Entonces, por eso que la balanza comercial es importante estudiarla, porque más o menos tiene que estar equilibrada, de modo que sale la misma cantidad de dólares y entra la misma cantidad de dólares. Entonces, solamente eso para mencionarles, porque en otros libros aparece como balanza comercial. Vayamos a otro método que es el de ingresos. El método de ingresos tiene su correlato también en el método, a ver, todo lo que se produce en economía se termina vendiendo, ¿no? De algún modo se va a terminar vendiendo. Entonces, cuando se vende un producto, esa venta, ese monto de venta, se va a tener que dividir entre los participantes de la producción, entre los que fueron los responsables de esta actividad. Por ejemplo, entre trabajadores, que son los que ponen la mano de obra, entre los capitalistas, que ponen el capital, las maquinarias, todo ello, entre el dueño de las tierras, que se le puede llamar terrateniente, entre, no sé, los accionistas que le prestaron dinero a la empresa, algo así. Entonces, sumamos el ingreso de todos los agentes económicos, que pueden ser salarios, remuneraciones, utilidades, intereses, rentas. Estoy llamando rentas al pago por alquiler de tierras, por ejemplo. Y todo tipo de pago que se le dé a cualquier agente económico se suma y también nos va a dar el PBI. Veamos cuán factible es calcular este PBI por ese método. Los salarios en nuestra economía, junto con las remuneraciones, que es básicamente lo mismo, son difíciles de medir en nuestra economía, ¿no? ¿Por qué? Porque somos una economía bastante informal, así que esto es difícil de medir, esto es difícil de medir. Las utilidades de las empresas formales sí son fáciles de medir, tienen que declararse de la SUNAT, pero a pesar de que son formales, hay mucha evasión y elusión, así que inclusive en el sector formal esas utilidades no son fáciles de medir. Los intereses sí son fáciles de medir porque no, tenemos, gracias a las reformas económicas de los últimos 10, 15 años, tenemos un sistema financiero bastante bien desarrollado.
Si bien es cierto, tenemos un sistema financiero todavía poco competitivo, hay muy pocos bancos grandes, pero sí tenemos una economía que está bastante bien bancarizada. Inclusive los más pobres tienen alguna cuenta de ahorros o acceden al sistema financiero. Entonces, la mayoría de empresas, sean informales o formales, acceden a préstamos en el sector formal. Hay un pequeño porcentaje que todavía accede a préstamos informales, pero la mayor parte accede a a préstamos formales. Y eso ha tenido que ver bastante con esto de las cajas municipales, cajas rurales, EDIPYMES, que son pequeñas entidades financieras, no tan grandes como los bancos comerciales, que prestan a personas y a empresas chiquitas, sin necesidad de que estén en el sector formal. Entonces, por ejemplo, una persona que vende frutas en el mercado tiene su cuaderno donde anota sus ingresos y salidas de ventas todos los días. Con ese solo cuaderno que tiene ahí anotado informalmente, puede ir a una caja municipal, a una caja rural, a una EDIPYME, y ellos le dan un préstamo. Entonces, eso ha ayudado a que nosotros tengamos una economía donde la mayoría acceda a préstamos formales. Pues eso de los intereses, sí, todavía se puede calcular bien. Las rentas no se calculan bien en la economía. Si se han dado cuenta, ustedes seguro, algunos de ustedes viven en casas alquiladas, en cuartos alquilados. Si se dan cuenta, muy pocos se dan un recibo por alquiler, ¿no? Solamente es informal. Entonces, el método del ingreso, al menos para economías como el Perú, es muy difícil de medir. Ahora vayamos al otro método, el método de la producción. Se le llama el método de producción, de valor agregado o el método sectorial también. Entonces resulta que cuando nosotros tenemos un producto final que nos llega a nosotros, este producto ha pasado por diferentes etapas en la producción. El ejemplo típico es un pan, ¿no? Para que el pan llegue a nosotros, ha tenido que pasar por un proceso en el cual primero ha habido un agricultor que ha transformado la tierra en trigo. Luego ha venido un transportista que ha agarrado ese trigo y lo ha movido hacia la ciudad seguro. Luego viene una persona, una empresa, un molino, por ejemplo. Los molinos lo que hacen es tuestan y muelen este maíz o trigo y lo convierten en harina. Luego viene no sé, el empacador de, de harina y agarra esas harinas que estaba en bruto y las convierte en productos ya más estandarizados, en cajitas, por ejemplo, o en bolsas de harina. Y luego viene el panadero que compra la harina y lo transforma en pan, ¿no? Entonces, cada una de estas etapas está agregando valor a la producción. Entonces, la tierra, que seguro el agricultor ha pagado un alquiler, al momento de transformarla en trigo, ha agregado un valor y ha podido cobrar más de lo que le costó alquilar la tierra. El transportista compró seguro la harina en 10 soles y por moverla a la ciudad le agregó 2 soles, no sé, por ejemplo, por kilo. Entonces, cada etapa de producción le agrega valor al bien. Entonces, eso se puede traducir en que cada sector económico tiene algo que contribuye al PBI. Entonces, ustedes imaginen que la primera etapa del ejemplo que les dije era el sector agrícola. La segunda etapa que les dije era el sector de transportes y comunicaciones. La tercera etapa era el sector manufacturero. Sí, no, manufacturero porque es transformación. Y bueno, así, etapa, sectores. Entonces, vamos a poner que la suma del valor agregado de cada sector. Entonces, en el Perú solamente tenemos los sectores que son agricultura, minería, hidrocarburos, energía, manufactura, servicios, comercio. Entonces, todos esos sectores contribuyen y agregan un valor a la economía. Acá un dato adicional.
Existe algo que se llama la matriz de insumos productos, que es una matriz que ha sido diseñada por un economista que se llamaba Leontief. En contabilidad, a esa matriz se le llama la matriz de Leontief. Esta matriz lo que nos dice, bueno, esa matriz tiene en ambos ejes, a los sectores. Por ejemplo, acá tiene al sector, mejor vayamos a otra página, ¿sí? Por ejemplo, acá tiene a la agricultura, acá tiene a la minería, a los demás sectores, quizás hidrocarburos, comercio, todos los sectores que imagino. Y en el otro eje también tiene agricultura, minería, hidrocarburos, todos los sectores que ustedes imaginen. Y comercio. Entonces, esa matriz de Leontief lo que me está diciendo es cuánto bueno, a ver, definimos esto. Nos dice cuánto en porcentaje utiliza cada sector de otro sector. Entonces, ustedes imaginen la relación entre agricultura y minería. En ese cuadradito que les puse ahí, tengo que poner si la minería y la agricultura están relacionadas. Es decir, si la minería le compra a la agricultura. Eso en países como el nuestro es cercano a cero. ¿Por qué? Porque no hay insumos que la minería le compra a la agricultura, ¿no? La minería compra usualmente maquinarias, mano de obra, no sé, petróleo, todo eso. Entonces, no le compra casi nada a la agricultura. Pero la minería sí le compra un montón al sector de hidrocarburos, porque tiene que comprar aceites, petróleo, combustible y todo ello, ¿no? Entonces acá seguro es un número grande, cercano a 1. Pues digamos 0.8, supongamos. Y podemos ver otros, ¿no? Por ejemplo, cuánto le compra la agricultura al sector hidrocarburos. La agricultura debe comprar seguro poco, ¿no? Para hacer funcionar las máquinas, quizás compra algo, el 20% de sus compras de la agricultura la hace al sector de hidrocarburos. Entonces, así se va generando una matriz donde ponemos cuánto le compra cada sector a cada sector. Eso se llama la matriz de insumos productos. ¿Por qué es importante la matriz de insumos productos? Porque con esa matriz se calcula el valor agregado. Se calcula el PBI por el valor agregado. Entonces, cada ciertos años se hace una gran encuesta y se le va a preguntar a las empresas de todos los sectores cuánto le compra a otro sector. Entonces se hace un promedio de eso y se crea una gran tabla donde tenemos estos porcentajes, ¿no? Entonces con esa tabla yo puedo decir, por ejemplo, yo puedo ir a la SUNAT y preguntar cuánto ha producido el sector agrícola, la agricultura, cuánto produjo la agricultura. Y con esa tabla ya puedo saber de ese total cuánto le compró a cada sector. Y restando eso, puedo saber cuánto en realidad aportó el sector agrícola. Si le compró, no sé, acá 1.000 soles, acá 1.000 soles y acá 1.000 soles, entonces gastó en insumos 3.000 soles, pero sus ventas del sector agrícola fueron de 4.000 soles. Esa diferencia de 4.000 con 3.000, que son 1.000 soles, es el valor agregado de la agricultura. Entonces, con esa matriz es que se puede hallar el valor agregado de cada uno de los sectores. Ahora veamos si esto es factible en el Perú.
Lo primero que tendríamos que hacer es preguntarle a cada sector cuánto produce. Entonces tendríamos que ir a la SUNAT y decirle a cada sector y preguntar cuánto produjo cada empresa. Pero ya hemos visto que nuestra economía es informal, entonces no vamos a tener información sobre todas las empresas de la economía. Entonces, por ese lado es un poco débil calcular el PBI por este método. Además, esta matriz de insumos productos en el Perú está desactualizada. Como les dije, para hacer esa matriz necesitamos hacer una encuesta gigante. Una encuesta donde necesitamos saber exactamente cuánto le compra cada empresa a los demás sectores. La última actualización ni siquiera la hizo el INEI. La última actualización la hizo un profesor de la Católica, el profesor Olarte. Seguro llevarán algún curso con él o van a llevar con él algún curso. Él, en su libro que se llama Una economía incompleta, que está disponible en internet, si quieren la pueden bajar, él hizo en ese libro una matriz de insumos productos que es la más actualizada hasta hoy, pero eso ya tiene como 10, 15 años. Entonces, no solamente no tenemos información exacta sobre cuánto produce cada sector, sino no sabemos bien cómo está esa matriz de insumos productos en la actualidad. Estamos desactualizados. Entonces, es por eso que en el Perú el Banco Central lo que hace es calcula el PBI desde el gasto. Esto es lo que muestra principalmente nuestro Banco Central. Pero van a ver seguro que también en la página del BCR muestran el PBI por el método de los sectores, el PBI sectorial. Y también muestra el PBI por ingresos. Pero ellos utilizan como referencia a este. Entonces, lo que hace el Banco Central o el INEI, dependiendo de quién haga el cálculo, es calcula por el gasto. Luego de calcular por el gasto, calcula por el valor agregado y por los ingresos. Pero como son imperfectos, no van a ser iguales. Este con este no va a ser igual y este con este no van a ser iguales. Y eso no tiene sentido, ¿no? Porque si estamos calculando lo mismo, solamente con diferentes métodos, nos debería dar el mismo número. Es la misma economía la que estamos midiendo. Entonces, lo que hacen es ponen un renglón abajito que dice errores y omisiones. En esos errores y omisiones hacen que este valor agregado, que este PBI por valor agregado se ajuste al gasto y que este método de los ingresos se ajuste al método de gasto. Entonces, el de referencia es el de gasto. Lo demás ya es una aproximación que luego ya se aproxima y se ajusta, pero no es el método principal para el caso peruano. Esto es para una economía como la peruana, ¿no? Pero seguro para economías más formales como Estados Unidos o Alemania, por ejemplo, puede ser más factible utilizar otro método como el método principal. ¿Hasta ahí pregunta, chicos? Sí, pequeña nada más. Ese pequeño, lo último que dijiste, para regular el valor agregado y los ingresos al gasto, ¿qué utiliza? ¿Qué dijiste? Hay un reglón que se llama errores y omisiones. Ok. Entonces, cuando vayan al Banco Central y vean su tablita de PBI por ingresos o por sectores, por ahí aparece un reglón que no le damos importancia, que se llama errores y omisiones. Ok, entonces con esto vayamos a la dirigida. En la dirigida nos están preguntando en la 1, ¿cuáles de las siguientes transacciones se contabilizarían en el PBI? Entonces, veamos uno por uno, o la mayoría de ellos. A ver, déjenme abrir esto. El primero nos dice que es universidad construye un nuevo edificio. Sí se contabiliza, ¿no? Porque eso es una inversión.
las universidades son... Las universidades pueden ser empresas con sin fines de lucro, entonces es una inversión, ¿no? Es una inversión, entonces se toma en cuenta. La siguiente, su vecino le vende un auto Tico de 1995, manufacturado en Perú, por $2.000. Este auto es un auto de segunda mano y además es un auto que no ha sido producido en este año. Entonces eso no se toma en cuenta para contabilizarlo en nuestro PBI de nuestro año. Entonces, ¿por qué? Porque ya ha sido contabilizado en ese año, el 95. Ahora que lo ha revendido, no se contabiliza. Entonces, ese segundo no se contabiliza. Luego, su vecino, dueño de la industria automovilístico, le vende un auto del año por $6.000. Cambiaría, bueno, hasta ahí. Le vende un auto a $6.000. Si este auto ha sido fabricado en Perú, sí se contabiliza en el PBI. Si, por ejemplo, este auto solamente ha sido ensamblado en Perú, pero las piezas han sido importadas, lo que se contabiliza en el PBI es solamente esa parte que es ese valor agregado que ha sido el ensamblaje del auto. ¿Por qué? Porque las piezas que han sido importadas son parte del PBI del país al que le hemos comprado. Por ejemplo, no sé, Corea. Hemos traído de Corea las piezas, el motor, por ejemplo. Entonces, esa parte que es el motor o las piezas ya han sido contabilizadas en el PBI de Corea. Si el auto ha sido ensamblado en Perú, solamente la parte que corresponde al pago por el ensamblaje se considera en nuestro PBI. Si todas las piezas hubieran sido fabricadas en el Perú, sí, los $6.000 estarían en el PBI del Perú. Eso es exactamente lo que nos preguntan, ¿no? Si el motor ha sido producido en Corea y ese motor cuesta $3.000, entonces solamente la diferencia, que son 3.000, 6.000 menos 3.000, se contabiliza en el PBI peruano. Luego nos dice las pensiones de jubilación. Las pensiones de jubilación, veamos qué son. Por ejemplo, una AFP. ¿Qué es la AFP? Yo pago ahora, o me descuentan de mi planilla, un porcentaje de mis ingresos, lo guardan en una cuenta intangible, es decir, que no se puede sacar, y va ganando intereses. Y luego, cuando tenga 60, 65 años, me van a devolver parte de eso. Entonces, cuando me están devolviendo esa pensión de jubilación, me están transfiriendo mi ingreso del pasado a mi ingreso del presente. Entonces, eso no se considera como PBI porque simplemente es una transferencia de ingresos entre periodos de tiempo. Acá Tirsa me dice, en la pregunta anterior, se contabiliza si todo el auto y las piezas se hicieron en el Perú y si en el mismo año se produjo. Exacto. Entonces, en el caso de las pensiones, dijimos que no se contabiliza porque tenemos que simplemente es una transferencia entre periodos. Mi ingreso, mi salario, me lo están transfiriendo del pasado a mi periodo presente. Entonces, eso ya se contabilizó en el año en el cual me descontaron de mi planilla, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, me descuentan, no sé, 5.000 soles de mi planilla al año. Entonces, eso se ha contabilizado ya en el PBI de hoy, de este año. Cuando me lo devuelvan, cuando yo tenga 65 años, ya no va a entrar al PBI porque ya se ha contabilizado en el año en el cual me han descontado. Vayamos al siguiente, que es la reducción de la contaminación ambiental gracias al uso de instalaciones más modernas. A ver, me están diciendo que se crea una fábrica o bueno, una instalación moderna
que puede limpiar, no sé, el oxígeno, puede limpiar el aire y lo hace más saludable para las personas. En ese caso, se toma en cuenta lo que es la parte que se construyó la instalación. Si yo construyo una planta moderna, cualquier planta en realidad, sí entra en el PBI. Pero ojo, cuando yo construyo esta planta, estoy generando, por ejemplo, otros tipos de servicios que se llaman servicios ambientales. Los que han llevado seguro algún curso de ecología, medio ambiente, saben que los servicios ambientales tienen que ver con qué es lo que nos da la naturaleza y que se puede utilizar en nuestra vida diaria. Entonces, un servicio ambiental es el aire puro. Si el aire es puro, evidentemente vamos a ser más saludables y no vamos a gastar mucho en salud. No vamos a ir al doctor frecuentemente. Pero si el aire está contaminado, vamos a estar enfermos frecuentemente y vamos a tener que gastar en ir al médico más frecuentemente. Entonces, esos que servicios ecológicos o medioambientales no se toman en cuenta en el PBI. Lo que yo ahorro lo que yo gasto, lo que yo ahorro por esto de que el aire es más limpio, no se contabiliza en el PBI. Hay economistas, por ejemplo, Mazzucato, que es una economista que ha estado en las noticias últimamente, que dice que sí se debería contabilizar. Pero tal como está nuestro diseño de medida del PBI actualmente, no se contabiliza. Entonces, en esa parte solamente se contabiliza lo que hemos gastado en la planta, pero no contabilizamos lo que genera en servicios ambientales esa nueva planta. Luego vayamos al que dice contrabando. Entonces, el contrabando no se contabiliza en el PBI. Todas las actividades ilegales no se contabilizan en el PBI. La venta de drogas, el contrabando, trata de personas, todo lo que sea ilegal no se contabiliza en el PBI. Sin embargo, para tener información, el INEI sí calcula cuánto es el contrabando. No lo suma al PBI, pero sí hay un anexo por ahí en el documento donde te dice que hacen una estimación de cuán grande es esta economía ilegal. ¿Por qué? Porque siempre es bueno saber, ¿no? Siempre es bueno saber si... Porque al fin y al cabo, el contrabando trae bienestar a los consumidores, ¿no? Yo compro una chompa en Saga Falabella, una chompa que viene de Bolivia, me va a dar el mismo bienestar. Entonces, provenga del ámbito legal o del ámbito ilegal del contrabando, me da el mismo bienestar. Entonces, es interesante o nos da bastante información saber cuán grande es ese sector. Pero en el modelo que tenemos hoy de medida del PBI no se contabiliza los sectores ilegales. Ok, entonces pasemos al siguiente, que es la venta de una finca. Si la finca pertenece a alguien, no se contabiliza esto nuevo. ¿Por qué? Ustedes imaginen, que la finca me la están vendiendo a mí porque, a ver, yo por la finca, yo soy el dueño de la finca, ya pagué un valor cuando, por ejemplo, se la compra el Estado, ¿no? Cuando ese terreno pertenecía al Estado, no valía nada, porque no estaba en el mercado. La finca estaba ahí. El terreno estaba ahí, no estaba en el mercado. Una vez que ya le pertenece a alguien, todas las ventas posteriores se llaman transferencias. Y las transferencias ya no se contabilizan en el PBI. A menos que sea una tierra virgen. Entonces, por ejemplo, podemos ir a la Amazonía. En la Amazonía esos terrenos no le pertenecían a nadie, por tanto el Estado era el que los administraba. Y
el Estado un día dice, bueno, estos terrenos ya no pueden estar ahí durmiendo, mejor los vendo, y hace una subasta. Entonces, eso que no está en el mercado, que no estaba en la economía, entra a la economía. Esa transacción sí entra en el PBI. Cuando es un terreno nuevo, pasa de ser un terreno que no estaba en la economía, pasa a estar en la economía, sí se considera PBI. Pero si le pertenecía a alguien y luego lo vende, eso es una transferencia que no se integra al PBI. Eh, Hagamos un par más y lo demás lo dejamos para ustedes. El sueldo de un maestro de una escuela privada. Los sueldos, como hemos visto, si se toman Una en pregunta. consideración. Dime. ¿Puedo preguntar por sobre lo anterior? Entonces, por ejemplo, cuando tú, no sé, una inmobiliaria construye un edificio, la transacción cuando tú compras, no sé, un departamento, ¿vendría a ser parte del PBI? Claro, cuando compras un departamento, lo O que sea, entra sí, al pones el PBI, primero. lo que entra al PBI es lo que se ha gastado ese año en construir sobre el terreno, no necesariamente el terreno en sí. Entonces, todo lo que gastaron en cementos, puertas, mayólicas, todo eso, y mano de obra, tanto en obreros como en ingenieros, todo eso sí entra al PBI, pero no entra el valor del terreno en ese caso. Ya, y el precio por la primera transacción, porque usualmente es como, o sea, cobran un poco más, obviamente. Claro. Entonces, En este ese caso, cambio no entraría, ¿o sí? Esa diferencia. si hay un valor agregado, sí. Por ejemplo, si yo hoy día compro un terreno que cuesta 5.000 soles y lo Ya. vendo mañana a 6.000 soles, esa diferencia de 1.000 soles sí puede entrar en el PBI, pero bajo el concepto de comercio, no bajo el Ajá. concepto de, de, de construcción inmobiliarias, porque yo estoy haciendo Ya. simplemente la... Entonces yo para hacer eso, seguro le he pagado, he facturado un recibo de honorarios o no sé, un recibo de algún tipo, donde yo voy a tener que pagar impuestos simplemente por esa diferencia. Ya. Está bien. Entonces ahí sería Gracias. como el comercio es lo que entra ahí, no entra el valor del terreno así. Ya, entonces vayamos al sueldo de un maestro de una escuela privada. Hemos visto que los sueldos y salarios sí entran, entonces eso sí se toma en cuenta. Y también la pregunta siguiente, que es el sueldo de maestros de una escuela pública. Lo demás lo dejamos para ustedes, lo analizan, igualito vamos a estar en el solucionario basado en las respuestas. Pero hay algo más que quiero comentarles. Si ustedes, por ejemplo, cocinan en sus casas todos los días, o sus mamás cocinan en sus casas todos los días, lo que su mamá gasta en tiempo no entra en el PBI. Todos los servicios en el hogar que se hacen por miembros del hogar no entran en el PBI. Pero si yo contrato a una empleada del hogar y le pago por hacer lo mismo que hace mi mamá, eso sí entra al PBI, porque es un salario que estoy pagando. Entonces, en ese ejemplo, lo que está importando es quién realiza la actividad y no la actividad en sí. Eso es una incoherencia en realidad. Hay muchos economistas que ya han dicho que esos servicios del hogar deberían entrar en el PBI. Por ejemplo, el cuidado de los hijos, cocinar, limpiar, todo eso debería sí integrarse en el PBI, si lo hace un miembro del hogar. Hay países como Alemania que ya lo están haciendo, en sus PBI ya están integrando esto, pero en el Perú todavía estamos muy lejanos de ello. Pueden leer a esta economista que les dije, Mazzucato, ella es una de las defensoras de esto. ¿Y por qué tendría sentido incorporar esas actividades dentro del PBI? Porque al fin y al cabo, esas actividades son como, bueno, lo que tú gastas en tiempo en cuidar a tus niños tiene un costo de oportunidad, ¿no?
En lugar de que yo esté trabajando 1 hora más en la oficina, estoy cuidando a mi hijo. Entonces tienes un costo de oportunidad ahí. Entonces sí tendría sentido poner el PBI, pero hoy en día no se hace todavía. Entonces tengan en cuenta eso para lo siguiente. Si es una actividad que lo hace un miembro del hogar, no se contabiliza, pero si yo contrato a una empleada que haga lo mismo, se contabiliza. Ok, ¿más preguntas, chicos? Vayamos a la pregunta 7, que es que hay una tablita interesante. En la pregunta 7 nos dice lo siguiente. Considerando la información de la siguiente tabla, que es una tabla que se ha sacado del BCR, donde nos está poniendo los componentes del PBI y la balanza de pagos, donde los soles están en valor del 2007. Entonces, acá quiero introducir un tema adicional que son los valores o las variables nominales y las variables reales. Y seguro ya escucharon antes. Resulta que cuando nosotros comparamos diferentes años, lo que tenemos es que los precios no son los mismos en diferentes años. Entonces, por ejemplo, yo tengo un billete de 100 soles ahorita, y con ese billete de 100 soles, hoy día podría comprar, no sé, 1000 panes. Pero si en lugar de comprar 1000 panes hoy, guardo ese 100 soles en mi bolsillo un año, al siguiente año ya no voy a poder comprar 1000 panes, sino voy a comprar 900 panes. ¿Por qué? Porque los panes han subido de precio. Entonces, yo no puedo comparar el crecimiento de una economía utilizando solamente el valor de los soles sin considerar la inflación. Tengo que ajustar la inflación o tengo que ajustar el PBI según la inflación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros medimos el PBI nominal, lo que hacemos es sumamos todo lo que se produjo en la economía, que vamos a poner una cantidad ahí, por el precio de cada uno de esos bienes en el año I, en el año T. Ponemos acá T. Son todos los bienes, Q son bienes. Entonces, Q1 puede ser, por ejemplo, panes, Q2 puede ser cemento, no sé, todo. Y P1, por ejemplo, es precio del pan, P2 es precio del cemento, y así, ¿no? Multiplico todos los bienes en la economía por sus precios, y ese es el PBI nominal. Cuando yo hago el PBI real, hago la misma suma de todo lo que de todas las cantidades de los bienes en el periodo T, pero en este caso utilizo precios de esos bienes, pero en un periodo base. Acá voy a poner B, que es el periodo base. Entonces, eso hace de que yo, cuando calcule el PBI real, solamente esté considerando el crecimiento de la producción en cantidades y no esté considerando el crecimiento de precios. Entonces, supongamos que en nuestro país ha subido la cantidad de bienes producidos. El Q ha subido. Estamos produciendo más pan, estamos produciendo más cemento, y a la vez ha subido los precios de todos los bienes. Entonces, nuestro PBI nominal ha subido. Genial, ¿no? Parece interesante. Pero vayamos al ejemplo que nos dice lo siguiente. Nuestra economía en cantidad de bienes no ha crecido nada. Seguimos produciendo la misma cantidad de bienes, de panes, la misma cantidad de cemento. Entonces, nuestra cantidad Q de todos los bienes se ha mantenido constante. Pero los precios sí han subido. ¿Qué pasa con el PBI nominal?
sube. Entonces, el PBI nominal me está dando una falsa impresión de que la economía está mejorando. La economía mejora solamente si la cantidad de bienes aumenta. En este caso, el PBI nominal aumenta sin que la cantidad de bienes aumente. Al contrario, ahora cada bien se me hace más costoso. Entonces, este crecimiento del PBI es un crecimiento en realidad engañoso. Entonces, es por eso que se utiliza el PBI real. Entonces, por ejemplo, si la cantidad de bienes de una economía no aumenta, sigue constante, voy a multiplicarlos por la cantidad por el precio de un año base. Y como es un año base, no se mueve, ¿no? Es el mismo año base para todos los periodos. Entonces, si no crece, ni la cantidad y el precio es el mismo, mi PBI también va a ser constante. Entonces, acá sí me está dando una real información de que el PBI no se ha movido, que en realidad el bienestar o la cantidad de bienes en la economía no se ha movido. Entonces, es por eso que cuando ustedes escuchen noticias en la radio, en la televisión, y nos hablen de crecimiento del PBI, se van a referir siempre a PBI real. Todo cuando dicen el Perú creció 5%, se está refiriendo al crecimiento del PBI real. Evidentemente hay periodistas que a veces cometen el error de reportar esto, pero usualmente, y la forma correcta es reportar el crecimiento por el PBI real, no por el nominal. Y la pregunta es, ¿qué año base utilizamos? En el caso del Perú, el año base actualmente es el 2007. Teóricamente, el año base se debería cambiar cada 10 años. Es decir, deberíamos tener un año base del 97, luego 2007, 2017, luego 2027. Inclusive las recomendaciones más estrictas de la OECD es que el año base cambie cada 5 años. Es decir, 2007, 2012, 2017. Pero en el Perú seguimos con el año base de 2007, a pesar de que ya estamos en el 2021. Ya van casi 13, 14 años, ¿no? Con el mismo año base. Y la pregunta es, ¿por qué no hemos cambiado de año base todavía? ¿Por qué seguimos con el año base 2007? Resulta que para tener la información de estos precios del año base, tenemos que hacer una lista de todos los precios de la economía. Entonces, ustedes imaginen cuántos productos hay en la economía. Hay miles, millones de productos en la economía. Entonces, lo que hace el INEI, o lo que hizo en el 2007 el INEI, es hacer no es una encuesta, sino un censo de precios. Entonces, hizo una lista gigante de los precios del pan, de las computadoras, de los autos, de los libros, una lista inmensa sobre los precios en la economía en ese año. Y esa lista se utiliza para exactamente para calcular el PBI real. Pero resulta que hacer ese censo es muy costoso. Y países como el Perú, donde no le damos importancia a la investigación o al sistema de información estadístico, no le han dado presupuesto al INEI para hacer una nueva encuesta o un nuevo censo de precios. Entonces, es por eso que hasta ahora no tenemos un nuevo censo de precios. Cada año se posterga y se posterga, hasta hoy no tenemos un nuevo censo. Entonces, esta lista de precios del 2007 evidentemente está desactualizada, ¿no? En el 2007 no existía ni siquiera Netflix, ¿no? No existía Amazon Prime, no existía Apple TV, no existían las computadoras de última generación. Entonces, en este censo del 2007 no existen precios sobre Netflix, sobre iPad, no existen esos precios. Entonces, ahí hay una pérdida de información. Cuando nosotros calculamos este PBI real, no estamos calculando lo que las familias o lo que la economía gasta en esos bienes que no existían en el 2007. Entonces,
Por ejemplo, hoy en día la mayoría de familias, al menos las familias jóvenes, gastan en servicios de streaming, ¿no? En Netflix, Disney, Amazon Prime, Apple TV, gastan al menos 20 soles al mes en eso, en esos servicios. Sin embargo, el INEI no considera esos gastos en streaming, en servicios de streaming, en su contabilidad. ¿Por qué? Porque no está presente en la lista del 2007. Otro aspecto más. Esta lista de precios del 2007 no solamente es una lista de precios de los bienes en un lugar. Ustedes imaginen una botella de Coca-Cola que está en Lima, supongamos 2 soles. Esa botella de Coca-Cola en Lima no cuesta igual en el pueblo más lejano de la Sierra del Perú. ¿Por qué? Porque evidentemente el costo de transporte es mucho más alto para ese lugar, ¿no? Imaginen un pueblo a 5.000 metros de altura en Puno. El costo de llevar a la Coca-Cola hasta ahí es muy alto. Entonces, la Coca-Cola ya no cuesta 2 soles ahí, sino cuesta 3 soles. Entonces, los precios no solamente cambian año a año, sino también los precios cambian de territorio en territorio. Entonces, ustedes seguro escuchan en televisión, en radio, que dicen los precios al Lima metropolitano. El salario promedio del Perú a precios de Lima metropolitana es tal. El gasto de las familias a precios de Lima metropolitana en año 2007, en año base 2007 es tal. Exactamente, esta lista de precios de 2007 que hizo el INEI no solamente hace una lista de los precios en ese año, sino en diferentes partes del Perú. Entonces, cuando utilizamos estos precios de acá arribita, estos de acá, son precios de Lima metropolitana. A precios del 2007. ¿Por qué? Porque cuando estamos comparando esa Coca-Cola que costaba 2 soles en Lima y 2 soles o 3 soles en Puno, no es que la Coca-Cola de 3 soles nos va a dar más bienestar en Puno que en Lima, nos da el mismo bienestar. La única diferencia es el precio. Entonces, por eso que tenemos que considerar solamente los precios estandarizados en un territorio y en un año base. En este caso, Lima Metropolitana en el 2007. Ok, eso es información que deberían saber siempre. Ya, seguimos. Entonces, esa tablita ahí está en millones de soles del 2007, también en precios de Lima Metropolitana. Ya, se pide calcular lo siguiente, el PBI por sectores. Entonces, el PBI por sectores, habíamos dicho que también se llama por valor agregado, y es simplemente suma de lo que genera adicional cada sector. En este caso, tenemos los sectores agropecuario, pesca, minería y hidrocarburos, manufactura, construcción, comercio, electricidad y agua, y otros servicios. Entonces, simplemente lo que tienen que hacer ahí es sumar todos esos valores para cada año, y ahí ya tienen su PBI por el lado de esos sectores. Un segundo. ¿Dónde está? Ok, entonces en esa parte A, pregunta 7, parte A, que me pide el PBI por sectores. Lo único que tengo que hacer es sumar todos los sectores que están ahí, ¿no? Desde agropecuario hasta otros servicios. Entonces, eso lo hacen ustedes, en el solucionario yo lo pongo. Ahora vayamos a la parte B. En la parte B dice la inversión bruta interna. La inversión bruta interna.
Entonces, antes de calcular la inversión bruta interna, vamos a calcular la inversión bruta fija. ¿Okay? Entonces, la inversión bruta fija, por concepto es la suma de la inversión bruta fija privada, inversión bruta privada, fija privada, más la inversión bruta fija pública. Entonces, ¿qué tengo en los datos? En los datos tengo información sobre la inversión bruta fija privada y la inversión bruta fija pública. Tengo esos dos. Ya está. Con eso tengo mi inversión bruta fija. Y luego tenemos que decir que la inversión bruta interna es igual a la inversión bruta fija más la variación de inventarios. Entonces, recordando un poco lo que vimos en teoría. Esta inversión bruta interna se refiere a toda la inversión que se ha hecho dentro del país. En otras palabras, es simplemente lo que vimos hace un rato como I. Eso es simplemente I, inversión. Y cuando hablamos hace un rato en este método del gasto, dijimos que esta inversión era la inversión propiamente dicha, que se llama inversión bruta fija, más la variación de inventarios. Entonces, en el cuadro ustedes tienen la variación de inventarios que aparece ahí y además aparece la inversión bruta fija que ya la calculamos acá arriba. Entonces, con eso ya pueden solucionar el problema que nos pediría la inversión bruta interna, que simplemente es I. Luego nos piden la demanda interna. La demanda interna es todo lo que demandan los agentes económicos de una economía. La demanda interna se define como el consumo más la inversión y, bueno, en ese caso sería exportaciones, pero demanda interna, pero demanda agregada. Lo que puse acá es demanda agregada, es demanda interna. Demanda interna es todo lo que demandan los agentes de nuestra economía, pero los agentes nacionales. Es decir, las familias, las empresas y el gobierno. No consideramos lo que es el sector externo, porque estamos hablando de demanda solamente de los internos, de los nacionales. Entonces eso sería consumo, más inversión, más gasto del gobierno. Pero esos componentes no aparecen en mi cuadro. Entonces yo voy a decir que el consumo de hogares es el consumo privado. El consumo la inversión, ya dijimos ahí arriba que era inversión bruta interna. Y al gasto del gobierno le voy a llamar consumo público. Entonces, consumo público es equivalente a decir el G en lo que vimos hace un rato. Inversión bruta interna es equivalente al I que vimos antes. Y consumo privado es equivalente a lo que dijimos en nuestra ecuación anterior, que era C. Entonces, con eso ya pueden ustedes calcular año a año. Luego nos piden el PBI por el lado del gasto. Entonces, el PBI por el lado del gasto, ¿qué cosa era? PBI por el lado del gasto era consumo más inversión, más gasto, más exportaciones netas, que dijimos que era exportaciones menos importaciones. Toda esa parte ya la he llamado en el ítem anterior como demanda interna.
Y en nuestro cuadro aparece exportaciones acá, menos importaciones. Evidentemente, este PBI por gasto tiene que ser igualito al PBI por sectores. Compruébenlo y va a ser así. Y yo les dije hace un rato que lo principal para nosotros o para el BCR era el PBI por gasto, ¿no? Entonces, los errores en el caso del PBI por sectores están apareciendo en otros sectores. Entonces, cuando ponen otros sectores, están poniendo todo lo demás, como si fueran errores y omisiones, todo eso está ahí. Todo lo que no ha coincidido con el gasto lo han puesto ahí, en otros servicios. Luego vayamos al Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto ya se pregunta sobre la nacionalidad de quien produce el bien. Entonces, cuando hablábamos del PBI, hablábamos de todo lo que se producía en un territorio. Ahora vamos a decir todo lo que producen los agentes nacionales, es decir, los peruanos. Entonces, el Producto Nacional Bruto va a ser el PBI, pero ajustado por la renta de factores. ¿Y qué es la renta de factores? Es todo aquello que nosotros pagamos o nos pagan en relación con lo que producimos o damos servicios al exterior. Entonces, por ejemplo, una renta de factores es lo que nosotros le pagamos a un gerente. Ustedes imaginen que la empresa Licor tiene un gerente norteamericano. Este gerente norteamericano le dan su sueldo de $5,000, por ejemplo, y sus $5,000 sí pertenecen al PBI peruano, pero no pertenecen al Producto Nacional Bruto peruano. ¿Por qué? Porque es de esperar de que esos $5,000 no se los gasten en el Perú, sino se los gasten en el exterior, ¿no? Entonces, no está sido producido por peruanos, sino ha sido producido por exteriores. Entonces, esos $5,000 que le pagamos a un gerente extranjero que trabaja en una empresa peruana, entran en el PBI peruano, pero no entran en el Producto Nacional Bruto. Y a la inversa, ¿no? Si, por ejemplo, uno de ustedes termina siendo gerente en, no sé, en Corea del Sur, en una fábrica de automóviles y ganan $10,000 al mes, esos $10,000 al mes que ustedes están ganando no entra en el PBI de Corea. Pero esos 10,000 sí entran en el PBI de Corea, pero no entran en el Producto Nacional Bruto de Corea. Esos $10,000 no entran en el PBI peruano, porque no se producen en el Perú, pero sí pueden entrar en el Producto Nacional Bruto peruano, porque son servicios que un peruano está dando en otro país. Entonces, esa renta de factores puede ser positiva o negativa, ¿no? Es negativa si le estamos pagando a un extranjero. Y es positiva si le están pagando a un peruano por producir en el exterior o por dar servicios en el exterior. Y bueno, ahí tienen en su cuadrito ustedes la renta de factores, ¿no? Ahí dice en balance de pagos, renta de factores. Y en los 3 años que tienen ahí es negativa. Si es negativa, quiere decir que nosotros le estamos pagando más a los extranjeros de lo que le están pagando a los peruanos en el exterior. Si fuera positivo, estaría diciendo de que a nuestros peruanos en el exterior le están pagando más de lo que nosotros pagamos a los extranjeros en nuestro país. Luego vayamos al F, que se llama ingreso nacional bruto, ingreso nacional disponible. El ingreso nacional bruto es el Producto Nacional Bruto, pero corregido por los efectos de términos de intercambio.
Nos regresemos al Producto Nacional Bruto. Cuando nosotros hablamos de Producto Nacional Bruto, resulta de que un extranjero que trabaja en el Perú gana en soles, pero se va a llevar su dinero a su país en dólares, ¿no? Entonces tiene que comprar dólares. Por otro lado, un peruano que trabaja en el exterior, cuando va a traer su dinero al Perú, va a tener que traerlo en dólares, ¿no? Y para gastarlo en el Perú, va a tener que vender los dólares para tener soles. Entonces, en esa transacción de comprar y vender dólares, puede haber una ganancia o una pérdida de valor. Si el tipo de cambio es alto, de seguro el peruano que trae sus dólares va a recibir más soles, ¿no? Pero si el tipo de bajo es pequeñísimo, el peruano del exterior que viene va a recibir muy poco por sus dólares. Entonces, cuando hablamos de ingreso nacional bruto, tenemos que hablar de una medida en soles. Entonces, ese Producto Nacional Bruto lo estamos corrigiendo por esa ganancia o pérdida que tenemos según el tipo de cambio esté alto o esté bajo. Eso ya está medido por el Banco Central y ahí abajo tienen efecto de término de intercambio. Es positivo. Entonces, quiere decir que, al parecer, es más grande la compra, perdón, el tipo de cambio es favorable para nosotros, ¿no? Los peruanos que vienen acá a nuestro país reciben una buena cantidad de soles, a comparación de lo que les cuesta a los extranjeros llevar sus dólares. Por otro lado, nos están pidiendo el ingreso nacional disponible. Entonces, el ingreso nacional bruto nos decía en conjunto cuántos soles tienen los peruanos. Pero de esa cantidad bruta de disponibilidad de soles, solamente una parte se puede gastar por los peruanos. Y esa parte que pueden gastar los peruanos es el ingreso nacional bruto corregido por las transferencias. Las transferencias son todo aquello que nos mandan del exterior o que nosotros mandamos al exterior. Entonces, imagínense que ustedes tienen a sus padres en Estados Unidos o en Italia, en Alemania, y todos los meses les mandan a ustedes una mensualidad de $1,000, digamos, para que puedan solventarse en el Perú. Esas transferencias no entran en el PBI porque no son producción en el territorio, pero sí se gastan en el Perú, ¿no? No son parte del Producto Bruto, pero sí se gastan en el Perú. Entonces, ese dinero está disponible para que un nacional lo gaste. Entonces, por eso que ponemos ingreso nacional bruto más transferencias es lo que el ingreso disponible para gastar. Sin embargo, este ingreso disponible de los peruanos no se gasta del todo en el Perú. Hay parte que se gasta en el Perú y hay parte que se gasta en el exterior. Es por eso que vamos a definir qué es la absorción. La absorción es la parte del ingreso disponible que finalmente se gasta dentro del Perú. Entonces, todo lo que tenía como disponible en ingresos, a eso voy a restarle las exportaciones y voy a sumarle las importaciones. Las exportaciones es lo que nosotros vendemos al exterior, ¿no? Y las importaciones es lo que nosotros compramos del exterior. Entonces, veamos de vuelta esto. Resulta que el PBI es una cantidad bruta, como una cantidad de lo que hemos producido. Esa cantidad bruta se termina vendiendo y al momento de venderse es ingreso para las familias. Este ingreso para las familias, parte de ese ingreso se va al exterior y parte de ese ingreso se queda para gastarse en el Perú. Lo que realmente se gasta en el Perú de todo ese ingreso es la absorción. Es decir, la absorción es lo que realmente regresa de la producción
a ser gastado de vuelta en el Perú. Okay. Luego vayamos al H, se nos acaba el tiempo, que es impuestos. Entonces, impuestos se va a definir como lo siguiente. Nosotros sabemos que los impuestos en una economía sirven para que se gaste, ¿no? Entonces, una economía en equilibrio, todo lo que gasta todo lo que gasta el gobierno es igual a todo lo que recauda el gobierno. Sus ingresos son iguales a sus gastos. Los impuestos son ingresos, esos ingresos tienen que ser igual a los gastos del gobierno. Entonces, ¿qué gasta el gobierno? Tiene el gasto, el G que vimos hace un rato, gasto de gobierno. Eso es lo que tiene. Eso es lo que gasta, por ejemplo, en colegios, escuelas, salarios, todo eso. Aparte de eso, el gobierno también gasta en transferencias de gobierno. Estas transferencias de gobierno son, por ejemplo, juntos, pensión 65, toda esa parte que nosotros damos a las personas sin pedirle nada a cambio desde el gobierno, esas son transferencias del gobierno. Nosotros le damos a los mayores de 65 años 100 soles mensuales, si no me recuerdo, sin pedirle nada a cambio, ¿no? Damos 200 soles bimensuales a las madres que están en juntos, solamente con la condición de que lleven a sus hijos a sus controles de crecimiento y los manden al colegio. Entonces, eso es simplemente, no le estamos diciendo que trabaje, ¿no? Estamos diciendo simplemente que haga algo sencillo. Entonces, todo eso son transferencias del gobierno. Y además hay una parte que no gasta el gobierno, que es el ahorro. Entonces, todos los años hay un ahorro público. Entonces, la suma de todo eso tiene que ser los impuestos. ¿Por qué? Porque los gastos tienen que ser igual a los ingresos. Ok. Y ahora veamos. Y bueno, desde esta ecuación podemos despejar, ¿no? ¿Qué es lo que nos pedían? Impuestos. No, bueno, tenemos eso. En nuestro cuadro tenemos gasto de gobierno. Sí, ¿no? El gasto de gobierno. Está bien, sí tenemos todos los datos. Entonces, con eso pueden hallar los impuestos. Ahora vayamos a la I, que es ahorro privado. Una pregunta. Dime. Y en los impuestos, como parte del gasto de gobierno también, por ejemplo, si el gobierno tiene una deuda externa con alguna Exacto. entidad, también está como gasto de gobierno. No, dijimos No, que no lo entendí todo bien. esto es sector no financiero. Entonces, Ah, ya. eso de pagar deuda son, se me fue la palabra, son pagos de intereses, pero Ya. si tenemos deuda pagamos intereses, ¿no? Todo eso es Sí. sector financiero. Eso no entra en ninguno de estos ítems. Y, por Eso, ejemplo, o sea, eso, si para recién, el... Ah, ya. eso recién va a entrar en la balanza de... En las clases siguientes vamos a ver ya el sector monetario de la economía, que es el sector financiero. Ahí recién va a entrar eso. Ya, o sea, le preguntaba más como, por ejemplo, ahora para todos estos programas que han tenido que hacer por el coronavirus, puede ser que en algún momento, tipo, o sea, no necesariamente se tenga el dinero suficiente, no sé, o sea, no he leído, entonces, así que no sé exactamente qué está pasando, pero, o sea, si solicitasen un préstamo para financiar estos programas, ¿no estaría entrando como gasto de gobierno, pero no está en el lado de los impuestos al mismo tiempo? Exacto, buena pregunta. Eso implica que este ahorro público puede ser un ahorro positivo o puede ser un ahorro negativo. Entonces, si es positivo, es porque no estamos gastando todo lo que tenemos como ingresos,
Pero si es negativo es porque estamos endeudándonos. Ahí ya, gracias. Ujú. Sería un desahorro, ¿no? Un desahorro. Ujú. Ya. Ahora vayamos al ahorro privado. El ahorro privado se define como la diferencia entre el ingreso nacional disponible, que habíamos tenido arriba ya calculado, el consumo privado, que es el consumo de las familias, y los impuestos. Entonces ustedes imaginen a toda la economía, ¿no? Toda la economía o el agregado de los agentes económicos tiene este ingreso para gastar. Finalmente lo gastan en consumo privado y también tienen que pagar impuestos. Todo lo que les queda es el ahorro privado, es el ahorro de las familias en realidad. Y el J que nos pide es el ahorro externo. El ahorro externo se va a definir como importaciones menos renta de factores menos exportaciones y menos transferencias corrientes que hemos visto hace un rato. Entonces, en este caso lo que tenemos que ver es lo siguiente. El ahorro externo se define como la diferencia entre lo que entra y lo que sale de una economía. Entonces, cuando importamos, lo que está pasando es que está saliendo dólares, ¿no? Cuando importamos, le pagamos a un extranjero. Entonces, eso para el extranjero es como un ingreso, ¿no? Es un ahorro para el extranjero, un ingreso. La renta de factores, por el contrario, es lo opuesto, ¿no? Ya no entran dólares, perdón, ya no salen dólares, sino entran dólares. Igual en las exportaciones, entran dólares. Cuando exportamos nos pagan y entran dólares. Y las transferencias corrientes también son pagos o entradas de dólares a nuestra economía. Entonces, por eso que las importaciones tienen signo positivo y los demás tienen signo negativo. Los que tiene positivo porque es una salida de dólares y tiene signo negativo porque es una entrada de dólares. Vayamos al K, que es ahorro nacional. Entonces, el ahorro nacional es simplemente la suma de los ahorros, ¿no? Ahorro privado más el ahorro externo. Pero ese es el ahorro, perdón, ese es el ahorro total. Acá nos falta todavía el ahorro nacional, J, K y L. Este es ahorro nacional y este es ahorro total. Siempre me confundo con el nacional y con el total. Entonces, el ahorro nacional es el ahorro privado más el ahorro público. Y el ahorro público está en su tablita como ahorro del gobierno. Y el ahorro total es el ahorro nacional, que ya lo calculamos, y luego el ahorro externo. Con todas esas fórmulas, que como han visto son bien intuitivas, se soluciona nuestro ejercicio 7. Ya acá. Ya, eso sería la parte 7. No nos alcanza mucho tiempo. Seguro la siguiente clase vamos a desarrollar un poco más. Y de la pregunta 8, 9 y 10 está en los videos del semestre 2021, si los quieren chequear. Igual el solucionar de todo esto va a estar en Paideia, pero si quieren verlo en video explicado, en los videos del 2021 está la solución del 8, del 9 y del 10.
¿Hasta ahí preguntas, chicos? Entonces, la siguiente clase, que es el miércoles, hay control de lectura. El profesor les va a dar seguro la lectura, o ya les dio. Y al inicio, bueno, luego de ese control, me pueden hacer preguntas sobre esa dirigida, que hemos dejado muy vacía, sin completar muchas preguntas. Y bueno, luego ya pasamos a la dirigida 2, ¿no? Y aseguro, el siguiente viernes, en la calificada 1, va a entrar esta dirigida 1 y la dirigida siguiente. Ok, chicos, eso sería todo por hoy. El video lo van a encontrar más tarde con un link en Payday.